Muy buen día, instructor. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema de las alteraciones de la cognición y la conciencia. Este trabajo está elaborado por 5 personas, en las cuales son Eli Cadena, Nicole Merchan, Ingrid Reyes, Paula García y mi persona, Lorena Torres. Espero sea de su agrado este tema a tratar. Muchas gracias. Vamos a hablar de la inconsciente cognitiva. Este se refiere a los procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia consciente y que influyen en el comportamiento de la percepción, de la toma de decisiones, y estos procesos incluyen una variedad de actividades mentales, como el procesamiento de información, la memoria, la atención y la resolución de problemas, que no son accesibles directamente a la conciencia, pero que sí afecta significativamente cómo pensamos y cómo actuamos. Aparte, el inconsciente cognitivo se distingue del inconsciente freudiano, en que no se centra en deseos reprimidos o conflictos internos, sino en cómo el cerebro maneja la información de manera eficiente, sin la necesidad de que estemos conscientes de estos procesos, como por ejemplo la percepción subliminal, el autoestima o la memoria implícita. Psicológicamente, han demostrado que gran parte de nuestra actividad mental ocurre de manera automática y fuera de la conciencia, lo que permite que el cerebro maneje grandes cantidades de información de manera eficiente sin sobrecargar nuestra capacidad. Retroalimentando el tema a tratar, vamos a hablar sobre qué es la negligencia atencional, qué tipos existen sobre ella. Primero, la negligencia atencional o sensorial tenemos que es un síndrome en los cuales los pacientes tienen una dificultad para responder todos los estímulos evocados, es decir, en un lado de la lesión, ¿sí? No, la persona no centra espontáneamente la atención en ese lado, en los cuales pues obviamente las modalidades sensoriales visuales y táctiles y auditivas no son muy bien deterioradas o no son muy bien expresivas en cualquier situación, en momento, circunstancia. En este concepto tenemos 3 tipos que son la negligencia espacial, la negligencia personal y la negligencia intencional o motora. La primera, la negligencia espacial, tiene 2 conceptos en los cuales los pacientes sufren del tipo de negligencia si olvidan al realizar la parte adecuada de la tarea relacionada con el otro lado de la lesión. O sea, es decir, un ejemplo, el paciente se le sirve un plato de comida en los cuales él sabe que solo la mitad de esa comida se la va a comer y la otra mitad la deja ahí servida. ¿Listo? Por segundo lado tenemos la negligencia personal. La negligencia personal es cuando el paciente es cuenta o es consciente de que la extremidad del otro lado de la lesión le pertenece. Es decir, ejemplo, el lado derecho. Sé que tengo el lado derecho y soy paciente de que no me doy cuenta que tengo el lado izquierdo, ¿sí? Ahora bien, la negligencia intencional o motora. Allí el paciente no responde a todos los estímulos, aunque es consciente de ellos y no hay alteraciones del movimiento en las partes del cuerpo afectadas. O sea, es decir, que a saber que el paciente no responde a los estímulos aunque es consciente, ejemplo, si es el lado derecho, él no se va a dar de cuenta de eso. Entonces, como la negligencia de que sabe que un lado le sirve, perdón la expresión, pero un lado le sirve y el otro lado no, y solo él sabe que este lado derecho le sirve, el otro lado no. Entonces, son como los tipos que se tienen sobre la negligencia atencional. Muchas gracias, instructor. Sigue mi siguiente compañera, por favor. El aprendizaje inconsciente es un procedimiento mediante el cual nosotros adquirimos habilidades, actitudes, aprendizajes, información sin tener el consciente. Bueno, esto ocurre deliberadamente por parte del individuo. El aprendizaje inconsciente también puede evidenciarse en la psicología cognitiva.
Por ejemplo, un estudio de priming puede evidenciar o ha observado que un estímulo puede influir en la respuesta de otro estímulo posterior. Esto incluso sin que el sujeto se haya expuesto o se vea expuesto al primer estímulo, es decir, que sea consciente del primer estímulo a la respuesta del posterior. Asimismo, en investigaciones de neurociencia han proporcionado aprendizaje inconsciente sería en la educación y el entretenimiento. Los maestros y entrenadores pueden diseñar métodos de aprendizaje donde retroalimente y profundice en la información, haciendo que el aprendizaje sea inconsciente y puede ser memorizado de esta manera, como los juegos educativos, actividades interactivas o simulaciones que permitan al estudiante aprender y darse cuenta luego de lo que está aprendiendo. También se puede evidenciar esto en la publicidad y el marketing, ya que las empresas las utilizan técnicas para influir el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, el uso de colores, imágenes, anuncios, música puede provocar emociones y comportamientos automáticos eh, que son aprendizajes inconscientes o que se pueden quedar memorizados. Existen varios mecanismos y teorías que explican el aprendizaje inconsciente. Una de ellas es el condicionamiento clásico, que pues fue guiado por Iván Pavlov, y es un tipo de aprendizaje donde el estímulo neutro se asocia con un estímulo significativo. Y esto provoca una respuesta automática. Este procedimiento fue evidenciado en perros. Otro conocimiento o otro mecanismo es el condicionamiento operante. Este condicionamiento operante fue desarrollado por Skinner y se refiere al aprendizaje que ocurre a través de las consecuencias de las acciones. Es decir, o sea, qué ocurre posterior a todo lo que hagamos de manera inconsciente, los patrones que hacemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos. Y son conductas seguidas por refuerzos positivos que tienden a repetirse, mientras que las seguidas de castigos pueden disminuir. Otra que podemos mencionar es la memoria procedimental, que se relaciona con el aprendizaje de habilidades motoras y hábitos, por ejemplo, como montar bicicleta, escribir en un teclado, y eso se puede realizar de manera automática sin necesidad de pensar conscientemente cada paso. Buenas tardes, mi nombre es Paula García. A continuación voy a presentar el cuarto punto, que es la memoria inconsciente y que evidencia a su favor. La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser consciente de ello. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestra mente puede almacenar recuerdos de forma automática sin esfuerzo consciente. Existen evidencias que se tienen a su favor de que nuestra parte inconsciente es la que determina nuestras acciones. Ejemplos y evidencia. Pruebas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior. Un breve ejemplo en el que se muestra una palabra relacionada con comida antes de mostrar una imagen de un plato de comida. Es más probable que la imagen sea reconocida más rápidamente. Esto sugiere que la información relacionada con la comida se ha almacenado en la memoria inconsciente y afecta nuestro procesamiento posterior. 2. Amnesia disociativa. Algunas personas que han experimentado traumas o eventos estresantes pueden desarrollar amnesia disociativa, donde no pueden recordar conscientemente ciertos eventos o periodos de tiempo. Último, estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, fMRI, han demostrado que incluso
Cuando no somos conscientes de recordar algo, se activan áreas del cerebro asociadas con la memoria. Esto sugiere que la información está siendo procesada y almacenada a nivel inconsciente. ¿Qué es el síndrome neuropsicológico? Son trastornos que afectan el funcionamiento del cerebro en cuestiones emocionales, cognitivas, conductuales. Este síndrome se puede desarrollar por enfermedades degenerativas, por lesiones cerebrales, trastornos del desarrollo y diferentes situaciones médicas. A continuación, dos ejemplos de este síndrome. Afasia es el desarrollo de la comunicación, donde el paciente o este síndrome afecta la capacidad de comunicación tanto del habla como de la comprensión y de la comunicación del paciente. ¿Sí? O sea, genera una incoherencia entre lo que el paciente dice o entre lo que el paciente entiende cuando le habla o cuando se comunican con él. La segunda es aparicia, que es cuando el cuerpo no obedece. Este trastorno genera incapacidad en la movilidad del paciente, en los movimientos voluntarios y coordinados. Esto se refiere a movimientos coordinados como tal, como vestirse, desde abotonarse una blusa, le genera inconveniente al paciente. El comer, usar los cubiertos, que son movimientos coordinados, les genera un inconveniente. Con estos pacientes se genera eh, un trabajo neuronal para desarrollar nuevamente la motricidad y que el paciente recupere un poco de su independencia, no, a la cual pues le genera una mejor calidad de vida al ser más independiente y no depender de otras personas para sus necesidades básicas, como lo es comer, vestirse y que sea más